Hola, bienvenidos a los podcasts de RIOZ, un espacio financiado por el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, en el que abordamos algunas de las cuestiones más relevantes del Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación, dedicado en su 22ª edición a las políticas de drogas y cohesión social. Nos acompaña en esta ocasión Josep Rovira, director del área de drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo, con más de 30 años de experiencia. Bienvenido, Josep. Gracias. Josep, a grandes rasgos, para quienes aún no tengan muy claro de qué hablamos o cómo acotarlo, ¿cómo definirían la reducción de daños en consumo de drogas? La reducción de daños no tiene una definición única, pero principalmente podríamos hablar de que se refiere tanto a políticas como programas, como prácticas, que siempre su objetivo está en reducir las consecuencias adversas que pueden estar asociadas al consumo de drogas. Consecuencias adversas tanto a nivel sanitario como sociales como económicas relacionadas con el consumo. Es decir, que el objetivo no está en reducir el consumo necesariamente, sean drogas legales o ilegales, sino sobre todo, y pone el centro en el objetivo de reducir consecuencias negativas. Por ello, podemos decir que la reducción de riesgos y daños tiene o puede tener tanto una visión o una mirada sobre lo que es la intervención preventiva como la asistencial. Preventiva porque va a poner el énfasis en reducir la probabilidad que existan daños. Es decir, que a reducir riesgos, la probabilidad que acontezcan los daños. Pero también puede poner los objetivos en una vertiente más existencial sobre aquellas personas que ya están sufriendo consecuencias negativas asociadas a su consumo, pero para reducir ese impacto negativo. Por ello, la reducción de riesgos y daños se incorpora en todos los diferentes ámbitos del abordaje en materia de drogas, tanto en el preventivo como en el asistencial. Y, en definitiva, también podríamos decir que lo que hace es reordenar y poner en manera más consciente y clara que no siempre el objetivo de abstinencia es posible ni es necesario para reducir los efectos negativos de las drogas. Y, entre otras cosas, porque en todo lo que es la gestión social local de conflictos que ha venido habiendo tanto en el campo de la protección civil como de eventos naturales graves, como en vida cotidiana, siempre ha habido reducción de riesgos y daños. Por ejemplo, la más común y que seguramente la gente conoce es el tema de prevenir el accidente en transporte, ¿no? Nadie ha pensado que el objetivo debía ser que la gente no conduciera, ¿no? Sino que la gente no tuviera o no padeciera accidentabilidad. Entonces, lo que hace la reducción de riesgos y daños es llegar a las drogas en un momento y decir, a ver, ¿por qué estamos trabajando siempre en el objetivo de abstinencia, tanto desde la perspectiva preventiva como asistencial, y no ponemos el énfasis en cómo podemos ser eficientes en que no existan consecuencias negativas asociadas al consumo de drogas? Eso sería la reducción de riesgos y daños. ¿Y qué papel juega una red como la RIOT en la difusión de este enfoque y en la generación y transmisión del conocimiento sobre el mismo? Bueno, RIOT la componen muchas organizaciones que vienen trabajando de manera directa en el ámbito de la atención como la prevención de drogodependencias, y ese trabajo práctico a pie de calle da los aprendizajes necesarios en que hay maneras de intervenir que son necesarias que se pongan en marcha. Y por ello el 50% de las organizaciones de RIOT tienen incorporado programas de reducción de daños. El tener el conocimiento, tener la experiencia, es necesario para, de alguna manera, transmitirla, compartirla y, además, acompañar a los propios hacedores de políticas a que incorporen los modelos de reducción de riesgos y daños en sus políticas y para las organizaciones en sus prácticas diarias de intervención. Lo que hace RIOT es divulgar, dar a conocer, compartir nuestros saberes y, sobre todo, hacer una incidencia, porque la reducción de riesgos y daños no solo es adaptarse a la realidad de las poblaciones, hacer opciones prácticas con esa realidad, sino ponemos objetivos que son inasumibles y además que dejan mucha población atrás o en situación de mayor vulnerabilidad, sino que además lo que pretende es que
racionalizar nuestra intervención en el punto en que no quede nadie atrás. Es decir, que muchas veces una política de drogas que no contemple la reducción de riesgos y daños está omitiendo un objetivo claro de intervención en salud pública y en respeto de derechos humanos. Y, Josep, ¿a qué retos nos enfrentamos en la actualidad en la reducción de riesgos y daños? Siempre estamos frente a nuevos retos. La reducción de riesgos y daños es una aproximación de paradigma y de comprensión en que centra la intervención en ser muy prácticos, pero además muy centrado en las personas y en una atención integral sobre la universidad de realidades que existe en el consumo de drogas. En ese punto significa que todos los acontecimientos de novedad que pueden aparecer o que emergen alrededor del consumo de drogas, la reducción de riesgos y daños tiene pues papel en el cual intervenir. Hoy mismo, en un momento de pandemia, los consumos de drogas en situaciones COVID se dan desde prácticas diferentes, desde contextos no regulados. Hay temas como es el acceso a ciertas sustancias que son más difíciles o con mayor adulteración, en el cual hay que contemplar los riesgos propios que pueden estar asociados a este consumo de drogas. Hay todo el tema hoy, por ejemplo, en ciertos países, pues que nos planteamos la necesidad de que justamente existan mayores número de programas de dispensación farmacológica, como pueden ser los programas de dispensación de heroína. Ha habido un rearme de fuerza y de importancia en llegar en las poblaciones más vulnerables. Cualquier situación de problemática de salud, como lo que vivimos actualmente, COVID, afecta a las poblaciones más vulnerables, a las que tienen determinantes sociales a nivel de socioeconómicos desfavorables. Y en ese punto poner el énfasis en esa población, por ejemplo, la gente que está en la calle, la gente, habitantes de calle, personas sin techo, que se quedan sin posibilidades de confinamiento, de aislamiento, darles salida, darles protección. Todos estos aspectos os están trabajando desde la reducción de riesgos y daños. ¿Y qué diferencias existen en cuanto al enfoque de reducción de riesgos y daños entre España y América Latina? Yo diría que España ha tenido un desarrollo especialmente muy importante en una mirada sanitaria, de salud, en términos de que su desarrollo vino muy condicionado por la epidemia de SIDA, de VIH, pero también a todas las muertes de sobredosis que venían dándose. Entonces sí que los indicadores sanitarios de salud tuvieron un peso muy importante en cómo poner en marcha todos los programas de reducción de daños, y lo hicieron poniendo mucho énfasis en el consumo de heroína, aunque después con el tiempo ha ido abriéndose a cualquier tipo de consumo de sustancias, y no solo y propiamente al consumo de sustancias. Pero esa mirada muy desde la perspectiva de salud y sanitaria tuvo un peso importante en el desarrollo de la reducción de daños en España. Y también que eso vino acompañado por un apoyo, reconocimiento a nivel de la Administración de manera decidida. Sí que siempre, evidentemente, lo que son las organizaciones gubernamentales son las que primero hacen los primeros pasos, o el ámbito más profesional, por la proximidad con estas realidades, e incluso de los propios usuarios en la demanda de que se pongan en marcha estas medidas, pero sí que recibieron en España, o con el tiempo, apoyo y reconocimiento desde la propia Administración. Para mí, América Latina tiene programas muy buenos de reducción de daños, pero diferenciaría que el peso sobre todo ha estado en la dignificación de las personas, es decir, centrándose en las poblaciones más marginales. El componente social ha sido más importante que no el componente sanitario. Para mí los dos componentes son igual de importantes y el social evidentemente lo es, pero la gran diferencia es que no ha habido una sostenibilidad de proyectos muy buenos que han habido y que existen en Latinoamérica, porque ha faltado un compromiso político en sostenerlos. Así que encontraremos en Latinoamérica proyectos de gran envergadura y de interés que en su momento han tenido un gran auge y que después han caído
o en saco roto o con una menor incidencia de la que podían haber tenido. Y Josep, de las prácticas o programas que conoces, ¿qué datos o qué aprendizajes te gustaría compartir en este podcast de la Riot? A ver, es evidente que, por ejemplo, para lo que es una perspectiva de mirada europea, con toda la incidencia que tuvo en muertes por VIH y muertes por sobredosis, se revirtió gracias a la reducción de daños. Es decir, que la eficiencia y eficacia que tienen estos programas está absolutamente probados, ¿eh? Por ello, podríamos decir que, además, han sido la vía de oportunidad para muchas personas en salvar su vida, en mejorar su calidad de vida y dar oportunidad a un proceso de cambio y de autonomía. En realidad, tenemos que tener en cuenta que la reducción de daños en su origen se plantea, pero ¿cómo podemos estar con el objetivo de abstinencia si la gente se nos va a morir? O el objetivo de abstinencia si la gente pierde su calidad de vida y se empobrece y termina de alguna manera marginalizándose y cronificando su consumo. Es decir, es un rearme de los objetivos y de poner la vida y las personas por delante de lo que es la opción única y exclusiva de abstinencia. Y entendiendo además que las personas son procesos de motivación para el cambio los que deben realizar. Es decir, que no hay un punto de dicotomía de o consumes o no consumes, sino que hay todo un proceso en los cambios para reafirmarse o modificar las conductas de las personas. En ello, la reducción de daños ha mostrado que tiene una gran eficacia en la intervención y en la posibilidad de dar oportunidad de cambio a las personas. Pues te veremos en el congreso de la Riot. Y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado, Josep Rovira, que es director del área de drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo. Muchas gracias. Muy bien, venga, hasta luego.